apaga la luz. ¿Jugamos? Te voy a contar algo que me dejó marcado, y es algo que mi papá siempre nos advierte que nunca repitamos. Hace unos años, la situación en la casa estaba difícil, ya sabes, apenas, y alcanzaba para lo básico, así que mi papá consiguió un segundo trabajo de velador en el cementerio del pueblo. Al principio, no le hizo mucha gracia, pero la necesidad era más grande que el miedo. Nos contaba que no pasaba de hacer rondas, asegurarse que no entrara nadie a robar o hacer destrozos, cosas así. Todo iba más o menos bien, hasta que empezaron a pasar cosas raras. La primera vez que mi papá me lo contó, se le veía la incomodidad en la cara, como si recordar lo que había vivido lo pusiera mal de nuevo. Dijo que una noche, mientras hacía su recorrido por entre las tumbas, empezó a escuchar unos ruidos extraños. Eran como pasos, pero cuando alumbraba con la linterna, no veía a nadie. Pensó que tal vez era algún animal, o el viento moviendo ramas, así que siguió con lo suyo. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, escuchó algo que lo dejó helado. Eran gritos, gritos de niños. Pero cuando volvió a revisar entre las lápidas, no había nada, ni huellas, ni sombras, solo el eco de esas voces. Pasaron varias noches en las que cada vez que hacía su ronda, escuchaba esos mismos gritos. Los gritos venían de distintos lugares del cementerio, a veces cerca de las tumbas más viejas, a veces cerca de la capilla abandonada. Lo más inquietante es que nunca podía ver de dónde venían. Solo estaban ahí, como si se burlaran de él, retumbando entre las lápidas. Una noche, mientras recorría una parte más apartada del panteón, escuchó unos pasos rápidos detrás de él. Giró de golpe y alzó la linterna, pero no había nada. El miedo empezó a apoderarse de él, pero tenía que seguir con su trabajo. No podía largarse corriendo, por más que quisiera. Justo cuando estaba por volver a la entrada, escuchó una voz suave, como si alguien le hablara al oído desde lo más profundo del cementerio. ¿Jugamos?, le dijo la voz. Era la voz de una niña. Mi papá me contó que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Giró con la linterna buscando a la dueña de esa voz, pero no había nadie. La voz seguía sonando, casi como un susurro que venía de todas partes, pero no había ni un alma a la vista. Esa fue la primera noche que se sintió realmente asustado, pero no lo suficiente como para renunciar. Volvió a casa sin decirnos mucho, solo que estaba cansado. Pero noche tras noche, las cosas empeoraban. Empezaba a escuchar la misma voz que decía cosas como «no me encuentras», cada vez más clara, más insistente. La voz lo seguía en cada rincón del cementerio, pero nunca veía nada, hasta que una noche mi papá llegó a una tumba pequeña, de esas que claramente eran de niños. Ahí fue cuando la cosa se puso peor. Justo en cuanto se detuvo frente a esa lápida, escuchó la voz de nuevo. Esta vez, la voz le dijo, «Me encontraste». Mi papá levantó la linterna, y lo que vio lo dejó paralizado. Ahí, frente a él, había una niña espectral, con la ropa rota y sucia, los ojos hundidos y la piel pálida. Estaba parada ahí, mirándolo fijamente, con una sonrisa que no era de alegría, era una sonrisa que parecía burlarse de él. Y luego empezó a reírse. Una risa seca, como si se ahogara, pero retumbaba por todo el cementerio. Mi papá no aguantó más. Se dio la vuelta y salió corriendo del cementerio, rezando en voz alta todo lo que se sabía. Esa noche no pudo dormir y al día siguiente amaneció con fiebre y temblores. Estuvo así varios días, como si algo se le hubiera metido en el cuerpo. No quiso volver al cementerio, renunció al trabajo de inmediato, diciendo que ese lugar estaba maldito, que no era un trabajo para cualquier persona. Desde entonces, evita pasar por el panteón. Si tiene que caminar cerca, siempre da un rodeo, aunque le cueste más tiempo. Lo que más me impacta es que mi papá
No es de esos que se asustan fácilmente. Pero lo que vivió en ese cementerio lo dejó marcado para siempre. Y yo, después de escuchar todo eso, jamás me atrevería a poner un pie en ese lugar de noche. Hay cosas que es mejor no descubrir. Mujer. Te cuento lo que viví una vez en un pueblito perdido en Bolivia, en una de esas noches que uno no olvida nunca. Resulta que andaba de paso por ese lugar, un pueblito en medio de cerros, bien chiquito, donde parece que nunca pasa nada. Pero los viejos del lugar ya me habían advertido: aquí nadie se atreve a ir al cementerio después de las 9. Yo pensé que era pura superstición, historias para espantar a los forasteros. Total, nunca he sido de andar creyendo en esas cosas. Esa noche estaba en la plaza con unos amigos y, como uno siempre quiere desafiar, propuse ir al cementerio. Todos nos reímos nerviosos, pero no lo pensamos mucho. Caminamos por las calles de tierra hasta que llegamos. El portón de hierro rechinaba, y aunque el viento estaba tranquilo, las hojas de los árboles alrededor se movían raro. Entramos, y todo estaba demasiado callado, como si el cementerio tragara cualquier sonido. Las tumbas, unas más viejas que otras, parecían amontonadas, como si faltara espacio para los muertos. De repente, mientras caminábamos entre las lápidas, escuchamos un susurro. «Váyanse», decía una voz baja, apenas perceptible, pero suficiente para ponernos la piel de gallina. Nos detuvimos, pensando que alguien nos estaba jugando una broma, pero no había nadie más. Las luces de las veladoras titilaban a lo lejos, como si algo invisible estuviera soplando sobre ellas. Uno de mis amigos, el más valiente, empezó a caminar hacia una tumba que estaba medio hundida, con una cruz oxidada encima. Mientras se acercaba, el suelo comenzó a temblar, suave al principio, luego más fuerte, y ahí lo vimos. De la tierra salió una mano, huesuda, de esas que parecen secas por años. Mi amigo gritó y quiso correr, pero algo lo agarró del pie. Caímos en pánico. Todos corrimos en direcciones distintas, pero cada vez que volteábamos, la figura de un hombre, todo de negro y con el rostro cubierto, nos seguía entre las tumbas. Sentí que mis piernas ya no daban más, pero cuando traté de salir, el portón del cementerio estaba cerrado. Mis amigos no estaban a la vista. Me quedé solo, jadeando, con el corazón latiendo como loco. Fue entonces que lo vi, una figura en una de las tumbas abiertas. Era una mujer, con un vestido blanco roto, de esos antiguos. Tenía la cara pálida, pero los ojos, esos ojos estaban completamente negros. Ella susurraba algo que no entendía, pero mientras lo hacía, más y más manos empezaban a salir de las tumbas alrededor. Cada paso que daba hacia mí, sentía cómo el aire se volvía más pesado, como si me estuviera jalando al suelo. Me sentí aterrado. De pronto caí y cerré mis ojos, y de pronto ya no había nada. Me fui corriendo de ahí. Nadie me cree lo que viví, pero de verdad eso vi. Sin descanso. Trabajaba de cuidador en el cementerio, un lugar tranquilo la mayor parte del tiempo. Mi turno era de noche, y ya te imaginarás, con la luna llena alumbrando entre las cruces y tumbas, el ambiente se ponía raro. La primera vez que lo vi, estaba haciendo mi recorrido normal, caminando entre las lápidas. Lo vi de reojo, una silueta, un hombre parado entre las tumbas. Era alto, llevaba algo oscuro puesto. Al principio pensé que era alguien que se había colado, algún loco. Pero no, esa figura, te lo juro, no era normal. Traté de no pensar en eso y me regresé rápido a la cabañita donde descansaba. Me quedé ahí, esperando a que amaneciera, pero cada vez que miraba por la ventana, veía cómo ese hombre caminaba de un lado a otro, entre las lápidas, como si estuviera buscando algo. No me atreví a salir esa noche.
Mañana será otra historia, me dije, tratando de calmarme. Pasaron los días, y cada vez que había luna llena, lo veía de nuevo. Siempre ahí, entre las tumbas. Al principio trataba de ignorarlo. Me metía a la cabaña y cerraba la puerta, pero la curiosidad me fue ganando. Un día, me armé de valor y me quedé observándolo más tiempo. Ahí fue cuando noté algo raro. Ese hombre, esa figura, siempre se perdía en la misma tumba. Desaparecía justo ahí, como si la tierra se lo tragara. Esperé a la mañana siguiente y fui directo a investigar. Era una tumba vieja, de esas que apenas se leen las letras. Me agaché y limpié un poco la piedra. Don Alfonso Pérez. Me sonaba ese nombre, y preguntando por ahí, me enteré que era un hombre que murió hace muchos años, y que nunca había recibido visitas. Ni un solo familiar se había parado a dejarle flores desde su muerte. Eso me dio escalofríos. Así que, pensando en que tal vez eso era lo que lo tenía deambulando por ahí, decidí empezar a llevarle flores y una vela. No le conté a nadie, no fuera a parecer loco. El primer mes, puse unas flores blancas y prendí una vela. Al siguiente mes, lo mismo. Y te digo algo, desde que empecé con eso, ya no lo volví a ver. La figura de ese hombre dejó de aparecerse, como si, de alguna forma, le hubiera dado paz. Nunca he contado esto a nadie en el pueblo, pero cada vez que paso por esa tumba y veo las flores frescas y la vela consumiéndose, siento que, al menos, don Alfonso ya descansa tranquilo.